137 metros de largo, 23 de ancho, 3 niveles completos. Noé no recibió una metáfora, recibió medidas, como si el cielo hubiera trazado el plano con regla. Y cuando la instrucción llega así de precisa, ya no se negocia con la duda, se responde con obediencia. Si te gustan estas historias bíblicas contadas con detalle, suscríbete ahora, porque lo que estás por escuchar cambia la manera de ver este relato. Pero antes de imaginar martillos y vigas, imagina el primer choque en tierra seca, horizonte, quieto, y una voz que ordena construir un refugio enorme, donde no hay mar. En ese instante, el peso no fue la madera, fue la mirada del pueblo, porque cuando algo no encaja con la lógica común, la gente lo reduce a burla, para no enfrentarlo. Y todo empezó por lo que casi nadie menciona en el terreno. Una estructura de ese tamaño no se levanta en cualquier sitio. Requiere espacio abierto, suelo firme, lejos de taludes traicioneros y cerca de los cipreses que serían la materia prima. Así que Noé caminó, midió con pasos, apretó la tierra con el talón, observó pendientes y zonas blandas, buscó estabilidad, sin mapas, sin ingenieros, sin maquinaria, solo experiencia, sentido práctico y fe. Cuando eligió el lugar, comenzó la etapa que no inspira aplausos al despejar, sacar rocas, arrancar raíces, nivelar metro a metro, compactar. Y había un problema añadido del mundo antiguo, la humedad constante que subía del suelo. Como describe Génesis, un vapor que regaba la superficie. Suelo húmedo significa lodo. Lodo significa herramientas hundidas base vulnerable. Madera empapándose antes de tiempo. Por eso es lógico pensar que Noé abrió zanjas sencillas alrededor del área, desviando esa humedad natural para mantener el espacio de trabajo más seco y estable. No era lluvia cayendo, era la tierra soltando agua, y mientras cavaba, otros se detenían a mirar, se reían, susurraban. ¿Para qué tanta preparación, si nunca pasa nada? Noé no discutía, la obra no se levantaba para convencer sino para obedecer. Y cuando el terreno por fin quedó firme, apareció el siguiente reto en el ciprés. Árboles grandes, pesados, resistentes. Cortarlos con herramientas simples. Era disciplina diaria en golpe tras golpe, jornada tras jornada. Pero el reto real vino después, a mover esos troncos gigantes hasta el sitio, sin ruedas, sin grúas, sin animales suficientes. La solución antigua era dura y lenta en rodillos de madera, troncos pequeños debajo del grande cuerdas tensas, palancas, avanzar unos metros, volver a colocar los rodillos al frente. Así, el bosque comenzó a vaciarse y el terreno empezó a llenarse. Y cuando las pilas de madera parecían una montaña, Noé entendió que apenas venía lo más delicado, en crear la columna central que sostendría todo. Esa es la clase de presión que no se ve en la Biblia, pero se siente en la piel en cada amanecer con preguntas ajenas, cada tarde con risas a la distancia. Aún así, Noé marcó el suelo con estacas y cuerdas, como quien delimita un futuro que todavía no se ve. Sus hijos aprendieron a cargar no solo troncos, sino comentarios, y a no devolver palabra por palabra, porque cuando Dios te da una instrucción, el verdadero inicio es interior en decidir creer antes de ver. Y esa decisión, en un mundo incrédulo, ya era una obra gigantesca. La obediencia ya tenía forma. Hoy, con la madera acumulándose, Noé enfrentó la pregunta que decide si una embarcación resiste o se deforma. ¿Cómo construir una base recta para una estructura tan larga? La columna vertebral debía sostener el casco, los 3 niveles y la carga futura. Hoy la llamaríamos quilla, el eje que mantiene todo alineado. Pero la naturaleza tiene límites. Ningún árbol mide 137 metros. Eso obligaba a unir grandes vigas en una sola línea continua, y unir no es pegar, es encajar con precisión. Un error al principio puede convertirse en una curvatura peligrosa al final. Por eso, Noé debió trabajar con cuerdas tensadas como líneas guía, revisando cada tramo,
corrigiendo antes de avanzar. El objetivo era simple y brutal en rectitud. Las uniones requerían técnica antigua en encastres profundos, cortes macho y hembra, clavijas de madera dura, atravesando la junta golpes ferms do mazo, y luego la prueba del tiempo. En madera grande todo cruje, se acomoda, habla. Noé tenía que escuchar ese lenguaje, porque una unión débil no se nota hoy. Se revela cuando la presión llega. Cuando el eje quedó listo, apareció el siguiente desafío al levantar las costillas. Vigas arqueadas que suben desde los lados y dibujan la forma del casco. Levantar una sola era un trabajo de coordinación, polancas, largas, cuerdas, gruses, piedras como contrapeso y varios hombres jalando al mismo ritmo. Si una costilla quedaba fuera de ángulo, el equilibrio completo sufría. Y aquí entra la paciencia. Algunas vigas necesitaban curvatura. Es posible que aplicaran calor controlado y vapor para ablandar la madera y doblarla sin partirla, amarrándola hasta que enfriara y tomara forma. Era un proceso lento, con riesgo de fractura. Pero cada costilla levantada era un paso visible. El arca comenzaba a existir ante los ojos de todos. Con el esqueleto en pie, tocó cerrar el casco. Tablas, largas, alineadas, encajadas, sujetas con clavijas y refuerzos, la madera se expande y se contrae. Los huecos eran enemigos. Por eso, el trabajo era repetición, colocar, ajustar, volver a medir, y mientras la estructura crecía, la burla del pueblo cambiaba de tono. Algunos reían más fuerte, a otros ya no se reían. Cuando el casco estuvo casi completo, Noé vio la superficie enorme y comprendió que aún faltaba lo que define un refugio real al sellar. No bastaba que se viera sólido, tenía que resistir filtraciones. Y la orden sobre el sellado era tan seria como las medidas han por dentro y por fuera. Para mantener la simetría, es posible que tensaran sogas de extremo a extremo y colgaran piedras como plomadas para comprobar verticalidad. Cada costilla se levantaba, se fijaba, se revisaba, y solo entonces pasaban a la siguiente. Luego añadían travesaños que amarraban las costillas entre sí evitando torsions. Era como armar un esqueleto que debía soportar movimientos que ningún vecino podía imaginar. Y mientras avanzaban, la pregunta ya no era si se puede, sino si alcanzará el tiempo. Para reforzar la estructura, también era necesario colocar largueros y diagonales que amarraran las costillas, como un cinturón interno. Así, el casco no solo tenía forma, tenía tensión y soporte. Desde lejos, ya se veía como una sombra enorme sobre la tierra, imposible de ignorar, pero lo más difícil no era levantar, sino mantener la línea. Un desvío mínimo se multiplicaba. Por eso medían, volvían a medir, y no avanzaban hasta sentir el eje perfecto, sin prisa, porque el futuro dependía de ese detalle. El sellado fue la prueba de la paciencia. La instrucción indicaba cubrir el arca por dentro y por fuera con betún, una resina espesa que debía calentarse hasta volverse aplicable. Noé y sus hijos trabajaron con calderos humeantes, olor penetrante y manos manchadas, cubriendo juntas, grietas y encuentros de madera. No era una capa rápida, era revisar cada unión como si la vida dependiera de esa línea oscura, porque dependía. Aplicar solo por fuera no bastaba. La madera respira, absorbe, se mueve, la humedad puede colarse por una microfisura, y una filtración con el tiempo se vuelve un problema serio. Por eso el interior también debía quedar protegido. Capa tras capa, secado tras secado. Un trabajo invisible pero decisivo. Luego vino el interior. La escritura menciona compartimentos en espacios pequeños, divisiones tipo nidos para mantener orden. Eso significa que el arca no era un gran salón abierto, era un sistema. 3 niveles implicaban pisos internos fuertes, vigas de soporte, columnas bien ubicadas para no debilitar el casco. Después, paredes internas para separar especies, evitar choques y proteger a los más vulnerables. La lógica también exigía equilibrio a lo pesado abajo.
para mantener el centro de gravedad bajo lo mediano al centro. Lo ligero y las aves arriba, más cerca del aire. No es un plano descrito al detalle, pero sí una organización coherente con seguridad, porque dentro habría movimiento, sonidos y peso. El equilibrio sería vida diaria. Y hablando de vida diaria, había otra urgencia: ventilación. La Biblia menciona una abertura superior, una franja bajo el techo, pero 3 niveles completos requerían circulación. Corredores internos, espacios para que el aire subiera y bajara. Aberturas protegidas que dejaran salir gases sin permitir que entrara humedad. Sin aire, el encierro se vuelve enemigo. Después, la provisión. Alimento para la familia y para las criaturas. Granos, forraje seco, semillas, raíces, recipientes para agua. No bastaba amontonar. Había que ordenar, proteger de la humedad y planear el acceso. En términos prácticos, el arca era una ciudad flotante en preparación. Y toda ciudad necesita rutinas, para lo que nadie quiere mencionar residuos, recipientes, pendientes leves, canales sencillos para drenar líquidos, turnos diarios. Nada glamoroso, pero necesario para sostener orden. Mientras el interior se organizaba, quedaba el elemento más delicado: la puerta. Una abertura grande, capaz de permitir la entrada de criaturas de distintos tamaños y a la vez lo bastante reforzada para no debilitar el casco. Noé reforzó el marco con vigas gruesas, travesaños y diagonales. Y al mirar esa puerta, entendió el símbolo marcaría el momento en que la obediencia dejara de ser construcción y se convirtiera en refugio. El betún no era solo pintura. Había que hervirlo, espesarlo y aplicarlo antes de que endureciera, sellando con cuidado las zonas donde la madera se encontraba con madera. Después, a la luz de antorchas, inspeccionaban el brillo en donde no brillaba parejo, volvían a cubrir, y al diseñar la puerta, pensaron en resistencia, un eje vertical de madera reforzada, cuñas y pasadores que cerraran sin holgura, porque una puerta grande también podía ser un punto débil. También debieron abrir pasillos para moverse entre compartimentos, con puertas pequeñas y travesaños, para que la rutina diaria fuera posible sin desorden. Todo estaba pensado para durar. Aún así, Noé revisó uniones al caer la noche sin cansarse. La puerta quedó lista, y entonces ocurrió lo impensable: los animales comenzaron a llegar, no en desorden, no por persecución, sino como si una dirección invisible los alineara. Pares avanzando desde distintos puntos, aves descendiendo cerca del acceso, criaturas grandes caminando con calma. Lo asombroso no era solo verlos, era ver que el caos no dominaba. Era como si el Creador guiara a su creación hacia un refugio preparado. Noé no los capturó, nos recibió, los condujo con paciencia y los acomodó según la estructura: en abajo, lo pesado; al centro, lo mediano; arriba, lo ligero. Mientras el interior se llenaba de sonidos nuevos, él revisaba lo esencial: uniones, sellado, soportes. La madera crujía al ajustarse al peso, y Noé escuchaba, porque en estructuras grandes, el crujido puede ser normal. Advertencia. Cuando el último par entró, llegó el instante de mayor tensión a la puerta. La cerraron, aseguraron travesaños, revisaron el marco, y la escritura deja un detalle que cambia el tono de todo. El cierre final no fue solo humano, fue confirmado por Dios. El hombre obedeció. El cielo selló. Adentro, el aire se volvió denso de expectativa. Afuera, el mundo siguió por un breve instante, como si nada. Pero el ambiente empezó a cambiar. El suelo vibró con fuerzas profundas, como si la tierra liberara presión. El cielo se oscureció y el viento tomó otro carácter. Y entonces, un sonido desconocido golpeó la madera en gotas. Al principio constantes, luego pesadas, luego insistentes. La familia no veía el exterior, pero lo oía todo. El golpeteo crecía, el agua se acumulaba alrededor, el casco recibía empujes, y llegó el momento imposible de olvidar:
La estructura se separó del suelo. Un balancio lento, un crujido largo, la sensación de flotar por primera vez. Décadas de trabajo en seco se convertían por fin en refugio en movimiento. Dentro comenzó la rutina que sostendría la vida: alimentar, limpiar, calmar, mantener orden. No era espectáculo, era perseverancia. El arca no tenía velas, ni remos, no controlaba rumbo. Esa era la realidad más dura y más santa. Estaban completamente en manos de Dios. Los días pasaron y el sonido de arriba siguió, como tambor constante. Cuando por fin se volvió más tenue, el agua aún dominaba todo. La prueba ya no era construir, y la espera, cuando no hay horizonte, revela qué tan profunda es la obediencia. Dentro del arca, la primera noche debió sentirse eterna. El golpeteo sobre el techo, el olor a madera y resina, los resoplidos de las criaturas y la sensación de no poder salir a ver. En esa oscuridad, la fe se vuelve respiración. Noé quizá juntó a su familia y habló poco, solo lo esencial en mantener orden, no entrar en pánico, hacer cada tarea como una oración, porque el arca no era una escapatoria, era una confianza sellada, y cada crujido del casco era un recordatorio de que la promesa estaba sosteniendo la estructura. Y en medio del ruido hubo un silencio extraño, en el silencio de no poder controlar nada. Afuera, las voces se fueron apagando. Adentro, solo quedaba cumplir la tarea del día, una vez más, sin rendirse. En algún momento, el arca dejó de balancearse con violencia y comenzó a moverse con un vaivén más largo, como si el agua la meciera. Eso trajo una falsa calma. La familia sabía que la calma no era control, era solo transición, y en esa transición, Noé siguió haciendo lo que siempre hizo: en obedecer sin espectáculo, porque la fe no gritan, sostiene la rutina cuando nadie aplaude. Por fe, la espera dentro del arca no fue pasiva, fue trabajo repetido, día tras día, en un espacio cerrado. Alimentar a tiempo, limpiar con disciplina, revisar soportes, ventilar en el momento correcto. La humedad y el calor de tantos cuerpos volvían el aire pesado. Abrir la abertura superior era necesario, pero también delicado. La vida se sostenía con orden, no con emoción, y con el paso de las semanas, la mente también se volvió campo de batalla. Cuando no ves el exterior, el pensamiento fabrica escenarios. ¿Cuánto falta? ¿Qué habrá afuera? ¿Resistirá el casco? En esa tensión, la fe se vuelve decisión. Noé no podía controlar el agua, pero sí podía sostener la obediencia diaria. Con el tiempo, el movimiento del arca comenzó a cambiar. Menos golpes, balanceo más lento, como si el nivel se diera poco a poco. Un día, el casco tocó algo firme en un golpe suave. Luego, quietud en el arca reposó, pero estar detenido no significaba estar listo para salir. El exterior podía seguir inestable. Noé necesitaba señales. Abrió la abertura, dejó entrar aire fresco y soltó un ave para observar. Envolvió un esperón. Días después, intentó otra vez. Regresó con un indicio, una hoja verde, un detalle pequeño que decía mucho: a la tierra estaba despertando. Aún así, Noé no se precipitó. Otra semana, soltó el ave de nuevo. Esta vez no regresó. Era claridad sin palabras. Pero Noé no salió por impulso. Esperó la voz, porque la misma voz que dio medidas era la voz que debía indicar el momento. Entonces llegó la instrucción: sal. Y esa palabra abrió un futuro. La familia se miró, respiró y se preparó para cruzar la puerta. Detrás quedaban meses de encierro y disciplina. Delante, un mundo nuevo, sin referencias, sin certezas humanas. Y aquí está lo asombroso. Dios no solo provee refugio para atravesar la crisis, también da dirección para recomenzar. Pero el recomienzo no ocurre en la prisa, ocurre en el tiempo exacto. Noé caminó hacia la puerta y sintió que el umbral no era solo madera, era la frontera
entre resistir y reconstruir. Y con la espera llegaron los detalles que desgastan: alimento que debía rendir, agua que debía administrarse, turnos para limpiar, turnos para revisar, turnos para descansar. No era heroísmo de un día, era constancia de meses. A veces el cansancio hace que una palabra suene dura, y la familia tuvo que aprender a cuidarse también por dentro. Cuando el ave trajo la hoja, no fue solo señal de tierra, fue señal de que Dios seguía guiando el tiempo. Por eso Noé esperó la voz, porque salir antes de tiempo sería cambiar obediencia por impulso. Hubo momentos en que el silencio se rompía con un golpe interno, una viga acomodándose, una tabla quejándose, un ruido que obligaba a levantarse y revisar con lámpara. Noé no podía dormir por completo. Aprendió a descansar por turnos, y en esa vigilancia, la familia entendió que el arca era fuerte, pero la fe debía ser más fuerte todavía. En las noches, repetían las promesas en voz baja, no para sentirse valientes, sino para no olvidar quién sostenía el casco. Y así pasaba otro día más. La puerta se abrió, y la luz entró con fuerza. El aire fresco llenó el interior como una respuesta. Primero salieron las aves y los animales más inquietos, luego las criaturas grandes, paso a paso, marcando el suelo húmedo. La familia de Noé salió después, con el cuerpo cansado y el corazón alerta. Afuera no había normalidad, había un paisaje transformado, como si la tierra acabara de ser reordenada. Noé se detuvo un instante, miró el arca, esa obra de décadas, y entendió lo esencial: no fue un proyecto para impresionar a nadie, fue una obediencia para proteger vida. Y lo primero que hizo no fue levantar paredes nuevas, fue levantar un altar. Antes de planear el futuro, reconoció al Dios que lo sostuvo en el proceso. Entonces, en el cielo apareció una señal de pacto en un arco de colores sobre la humedad del aire, no como adorno, sino como recordatorio visible de fidelidad. Un mensaje para generaciones: cuando las aguas parezcan dominarlo todo, Dios sigue poniendo límites, sigue sosteniendo, sigue abriendo camino. Y ahí está la lección final. La fe no es solo creer que Dios puede, es actuar como si su palabra fuera verdad, aun cuando nadie aplauda. El arca se construyó en decisiones pequeñas repetidas miles de veces: cavar un canal para drenar humedad, mover un tronco 1 metro más, corregir un encaje antes de que falle, sellar una junta una vez más. Eso es obediencia práctica. Quizá hoy tú no estás construyendo con madera, tal vez estás construyendo paciencia, disciplina, restauración, esperanza, y puede que a tu alrededor haya burlas, dudas o silencio, pero Dios trabaja en el tiempo de la obediencia. Lo que hoy parece exageración, mañana puede ser cobertura. No subestimes los detalles. Dios no le dio a Noé solo un destino, le dio medidas, porque la fe que salva también guía. Y cuando obedeces, aunque no veas el final, estás levantando un refugio para tu alma y para los tuyos. Si este relato te edificó y quieres más historias bíblicas narradas con profundidad, suscríbete ahora y acompáñanos. Porque cuando Dios habla, lo imposible deja de ser excusa y se convierte en tarea. Y al mirar el arco en el cielo, Noé entendió que el pacto no era solo para él, sino para cualquiera que algún día se sienta rodeado por aguas de incertidumbre. El mensaje era claro: Dios no abandona el proceso, ni suelta cuando el camino se alarga. La misma mano que dio instrucciones sostuvo la espera y abrió la salida. Por eso esta historia no se trata de madera, sino de confianza, de construir cuando no hay aplausos, de esperar cuando no hay señales, y de agradecer cuando por fin vuelve la luz. Si te fijas, todo el relato es una escalera en instrucción: trabajo, espera, salida, y esa escalera se sube con humildad. Noé no salió diciendo «yo pude», sino diciendo «Dios sostuvo». Esa es la diferencia entre un logro y un testimonio. Uno presume, el otro apunta al cielo.
Jacques Despius. La gente recordaría el tamaño del arca, pero el secreto no fue el tamaño, fue la perseverancia. Dios no le explicó cada día del proceso, le dio una orden y le pidió fidelidad. Esa misma dinámica se repite hoy. Dios no siempre muestra el calendario, pero sí muestra el siguiente paso. Y cuando das ese paso, se abre otro. Así se camina con Dios, paso a paso, sin atajos. Tal vez tú también estás en modo construcción, haciendo lo correcto sin reconocimiento, luchando con dudas y cansancio. Si es así, recuerda, haz lo que Dios manda, Dios respalda. Y lo que parece lento, será testimonio para ti.